Bueno, vamos a transmitir en directo. Estamos haciendo las primeras conexiones. Buenos días. Perfecto. Muy buenos días a todos. Un placer estar compartiendo con ustedes este tema el cual vamos a desarrollar el día de hoy. Mi nombre es Luis Díaz, miembro del Centro de Investigación, Estudio y Servicio de la Actividad Física y el Deporte. En este caso, adscrito a la Universidad Deportiva del Sur. Es una universidad que ya tiene cumplido 17 años de fundación y estamos ya un año de haber hecho actividades concernientes a las investigaciones, en este caso propias del laboratorio, así como que otras relacionadas a lo que es el tema de la capacitación. Bien, este es un tema dentro del mundo o el universo, llamámoslo así, un universo de temas relacionados al entrenamiento deportivo. Vemos conveniente transmitir una parte de un conocimiento que es esencial para el que está estudiando en el ámbito del entrenamiento deportivo, la actividad física deportiva, profesor de educación física, ciencias aplicadas, la medicina aplicada al deporte, y nos compete estos temas abordarlo de cierta manera porque es pan nuestro de cada día, porque en ella involucra una serie de órganos importantes para el desarrollo efectivo de lo que es el movimiento como tal. Así el objetivo fundamental también de este encuentro es poder de alguna manera intercambiar, ¿no? De manera quizás no tan técnica, porque tenemos que considerar que el estudiante que está recibiendo el proceso de formación en estas carreras, en estos programas, por supuesto se está formando en ese proceso y debe ir incorporando paulatinamente estos conocimientos científicos a su actividad profesional. Así como el que está ya en la actividad profesional, puede ser especialista en el área de educación física o entrenamiento deportivo. Sin embargo, a veces la práctica conforma un abanico de mayor implicación más que el teórico, y por lo tanto tiene que ir en el proceso ir incorporando esos conocimientos que a veces en la formación son limitados, pero tenemos que seguir profundizando a medida que entramos en la realidad, que es el campo profesional. Bien, voy a iniciar a dar un poco lo que es la apertura de este encuentro, esta conferencia, con un pequeño video corto, por supuesto, y que nos va a permitir un poco socializar y ejemplificar un poco lo que vamos a estar desarrollando en el marco de esta conferencia del CEA, del Ciclo de Estiramiento y Acortamiento, Capacidad Muscular Entrenable.
Muy bien, ya pues una vez finalizado esta breve introducción a través de un video donde hay una representación pues de lo que son los movimientos a través de las actividades físicas deportivas. En este caso, bueno, hicimos algunas menciones o refleja pues de que en el deporte y las actividades físicas vinculadas al deporte están pues enmarcadas en numerosos movimientos y acciones neuromusculares, en donde ellas se reflejan pues saltos, golpes, lanzamientos, giros, entre otros movimientos, muchos de ellos combinados, otros a secuencias de ellos aislados, pero sin embargo dentro de una acción tan simple como el caminar, pues ya genera pues un ciclo de acortamiento y estiramiento desde el punto de vista neuromuscular. Esto, bueno, dos factores importantes donde tenemos que resaltar que el conocimiento de estos temas en función del entrenamiento nos va a permitir, uno, pues, prevenir las lesiones deportivas. Sí. Prevenir porque el fortalecimiento de una articulación, o el abordaje pues de una preparación física, en este caso el manejo de la fuerza para el desarrollo de la fuerza a través de diferentes métodos y medios, pues el músculo por supuesto debe ir acoplándose, adaptándose para soportar todas aquellas cargas que vas a necesitar en tus actividades complementarias o específicas dentro de lo que es el argor general pues del deporte, así como también, bueno, en búsqueda de proyectar un rendimiento óptimo. Estos movimientos y acciones neuromusculares pues tienen un proceso muy lógico y muy acentuado en el entrenamiento deportivo. Vamos a la siguiente lámina, donde vamos a estar entonces abordando tres aspectos generales, una introducción, haciendo énfasis en las acciones musculares, también, bueno, las capacidades elásticas que tiene el músculo y todo el componente muscular tendinoso, así como pues el tipo de acciones o los tipos de acciones físicas deportivas que se realizan. Además, dentro de la parte principal del desarrollo pues que vamos a abordar estará la utilización de la energía como capacidad elástica, contextualizar, un poco definir algunos términos, hablando un poco del modelo mecánico del centro del ciclo de acortamiento, estiramiento y acortamiento muscular, fases y clasificaciones de ella, así como, bueno, valorar un poco la fuerza mediante los saltos y las acciones balísticas, y finalmente dar unas consideraciones desde el punto de vista metodológico. Ya al final del cierre, bueno, estaremos haciendo ciertas recomendaciones, conclusiones de lo que hemos dado, y bueno, invitarte y agradecerte un poco lo que te has abocado a seguir experimentando como preparador físico, como conocedor pues, o aplicador en esta área profesional que es el entrenamiento deportivo. Bien. Es importante tener en cuenta que dentro de esas acciones musculares que nosotros estábamos comentando al inicio de toda actividad deportiva, física deportiva, pues existen, bueno, tres grandes elementos, como es la contracción muscular, acortamiento y alargamiento a través de las fibras musculares, miofibrillas musculares, ubicadas dentro pues de lo que es el componente ya del cuerpo, el músculo en total y sus clasificaciones. Las propiedades que ellas tienen desde el orden o desde el punto de vista elástico, que nos va a permitir porque el músculo pueda realizar acciones de alargamiento y acortamiento. Y bueno, la transferencia que se hace desde un proceso que se denomina químico, bioquímico, a un
proceso desde el punto de vista mecánico para, bueno, movilizar pues articulaciones en total el cuerpo para una acción determinada, llámese gesto deportivo, llámese una acción propia de manipulación de un objeto a través, pues, por supuesto, del cuerpo. Bueno, recordando un poco, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, recordando que, bueno, las fibras musculares, las fibras musculares y las fibrillas se interponen entre ellas para hacer el proceso de contracción y relajación muscular a través de los filamentos de actina y miosina, que son proteínas, y que, bueno, necesita crucialmente el aporte de lo que se llama la molécula de átomo, que es la ATP, que, bueno, es producida y que, pues, emanada también por el sistema nervioso central para que se active en músculo y, bueno, en sangre también y en sus diferentes reservorios donde se encuentra. Las acciones desde el punto de vista muscular, conociendo que los dos grandes movimientos que realiza el segmento corporal es la flexión y extensión, llamado así. Bueno, en el argot ya científico eso tiene su propio nombre. Lo podrán revisar a la hora que estén revisando estos textos. Siempre van a conseguir un poco lo que son los términos como isometría, que tiene que ver con un cierto movimiento o una tensión, pero sin mucho desplazamiento. ¿Sí? Si hay una tensión propia o de inicial que hace el músculo. Y está la isotónica, que es el acortamiento, la isotónica, que tiene que ver con el movimiento acortado, y la excéntrica con el movimiento que se alarga, pues que se separa para buscar la mayor extensión posible. Entonces, hablando acá un poco simplificando, entre lo excéntrico, o sea, excéntrico, lo que se extiende, y lo concéntrico, lo que se contrae. Estas dos principales acciones es parte, pues, y de la tensión isométrica de lo que es el ciclo de acortamiento y estiramiento en el músculo. Pero, bueno, es importante también destacar acá, dentro de ella, la propiedad que tiene el músculo, por supuesto, es elástica, que, como lo decía al principio, tiene que ver con una capacidad de deformarse, es decir, deformarse, esto es su estado basal inicial, para volver a su estado natural, su estado basal normalmente. Esas propiedades o esas capacidades que hace la fibra muscular a través de los elementos intrínsecos que ya habíamos anunciado, pues tiene sus receptores para la regulación de los movimientos, tanto en el orden muscular tendinoso, que es prácticamente el extremo ya del músculo donde se inserta en el hueso, y la parte articular como cápsula también dentro de sus ligamentos. Hay también sensores o receptores que van a permitir, pues, un control o una inhibición del movimiento muscular. Es importante destacar que la flexibilidad va orientada un poco más hacia la amplitud articular o angular de la articulación, mejor dicho, propiamente dicho. Es decir, para que estos términos sepamos un poco diferenciarlos. La plasticidad sí no tiene que ver tanto con la elasticidad, porque la plasticidad viene siendo, bueno, ya un cambio de estado, pero sin regresar al estado inicial. Ya son otros elementos que no vamos a tocar hoy. En cuanto al ciclo de acciones o tipo de acciones que se generan en la actividad física deportiva, dentro de toda esa gama de reconocimientos que hace el cuerpo a la hora de realizar un gesto técnico final, o un gesto técnico pasa por ciertos procesos. Bueno, esos procesos ya lo habíamos comentado. Está el isométrico, el isotónico y el excéntrico. Y ahí ese ciclo que acentúa se define entonces como ciclo de estiramiento y acortamiento muscular. Vamos a ver más adelante esta definición para estar más claro con algunos autores que ya, pues, han abordado en su momento
esta definición. Bien, ahí estamos, la vamos a leer textualmente como aparece ahí. Bien, entonces el CA, ¿qué consiste? Mire, consiste en la combinación de la contracción excéntrica que sigue inmediatamente de una contracción concéntrica, con lo que se consigue una mejora de trabajo producido gracias al reflejo de estiramiento miotático y la elasticidad muscular, o en la capacidad del músculo para almacenar energía elástica. Importante este término aquí. Durante el estiramiento y utilizar parcialmente en una contracción realizada inmediatamente después de ella. Esto lo afirma Bosco, y es importante esta definición en vista de que a la hora pues de realizar estos dos movimientos, concéntrico y excéntrico, de manera voluntaria, por supuesto, ante una acción involuntaria, las dos, va a generarse los dos movimientos fundamentales, el concéntrico y el excéntrico. Pero lo importante de ello es que se debe generar, pues, para una acción fundamental en una actividad deportiva, la velocidad de ese movimiento, la fuerza que se le va a aplicar también. Entonces, sobre esos valores estamos hablando un poco de la potencia muscular, pero sin embargo, la fuerza reactiva como manifestación de esa fuerza, pues tiene su papel preponderante a la hora de evocar ejercicios que orienten un poco la dirección del gesto técnico que se está buscando. Por lo tanto, bueno, esta reacción o esta fuerza reactiva tiene se calcula pues a través de fórmulas en donde se establece pues el tiempo de vuelo o de altura que se realiza. Hay dos, hay una modificada y un índice de fuerza reactiva que va a permitir pues identificar más o menos cuáles son, en qué se encuentra en esos dos movimientos o ese ciclo, su fuerza reactiva. Entonces, bueno, una fórmula va a estar orientada al tiempo de vuelo y la altura del salto entre el tiempo de contacto. Cuando yo hablo esto acá es porque estoy ya referido a que hay dispositivos como plataformas o sensores que me dan esta fórmula de manera automática, ¿sí? Existen pues o ha existido a las escasas nuevas tecnologías, las tecnologías anteriores, en donde esto se hace normalmente con test de salto, pero bueno, para la marca en la pared de Sargent, que es uno de los primeros que estaba establecido para medir pues la capacidad de la fuerza reactiva a través del salto de manera estática en el piso y su marca en una pared para diferenciar y hacer los cálculos correspondientes. Sin embargo, bueno, se utilizan con ciertas limitaciones por el tema de la variabilidad o de la confiabilidad quizás de la precisión, vamos a llamarlo así, de la precisión de lo que se quiere extraer de ahí. Sin embargo, son elementos para el común diario utilizarlo y tener cierta información relacionada a ese índice de fuerza reactiva. Bien, avanzando ya un poco sobre lo que estamos comentando, una vez tenido ya pues abordado la definición, centrarnos un poco de lo que estamos hablando, existe un modelo mecánico de Hill, un autor, donde hay una representación de tres componentes importantes dentro de ese músculo o de la acción muscular. Está pues establecida tres componentes. Un componente contractil, que ya lo habíamos anunciado, que obligatoriamente debe haber contracción muscular para generar
desde el punto de vista energía acumulada, debe haber un componente elástico que está ubicado dentro de las fibras musculares y un componente paralelo un elástico que está también pues apoyado por el tema de los tendones, y un componente elástico paralelo que está también vinculado pero a las fibras musculares. O sea, esos tres elementos componen el modelo mecánico. Es decir, un modelo contractil, uno elástico en serie y uno elástico en paralelo. Todo esto está enmarcado dentro del músculo y por supuesto su periferia, que viene siendo los tendones insertos en el hueso, en este caso en el propio hueso de inserción, o como puede ser hueso de llegada en la otra articulación, para que realmente haga su función normal y debidamente como lo establece naturalmente el cuerpo humano. Seguidamente vamos a hablar un poco sobre la utilización de esa energía o capacidad elástica. Tener en consideración que en esta ilustración que vemos acá, ABC, de una marcha normal o una carrera, hay unos ángulos, por supuesto, que la rodilla, en este caso involucrada, debe efectuarse, o sea, a un rango aproximadamente, a unos ángulos dentro de 50 a 90 grados. Debe pues ser un ángulo de flexión lo más ideal posible, y un tiempo a la hora de hacer reacciones de manera explosiva, un tiempo que debe permanecer en este caso la planta del pie en el suelo en un menor tiempo posible. Por ejemplo, se dice que entre 20 a 25 milisegundos es el tiempo ideal para realizar pues este tipo de acciones explosivas, en donde realmente amerite una acción propia de una carrera, por ejemplo, o de una acción de un lanzamiento. Pero generalmente en este ejemplo que vemos acá, que lo hacemos porque en su gran mayoría se utiliza mucho los miembros inferiores para realizar tipo de acciones, inclusive que son independientes de los miembros inferiores, pero sí son de alguna manera vinculadas a un movimiento de cintura o un movimiento de brazo. Entonces, para buscar desplazamientos, para buscar giros, para buscar un tipo de reacción que permita pues buscar la mayor velocidad posible para el objetivo final que se dedique pues esta persona para lograr su objetivo. En ese momento pues que existe el contacto, una preactivación en el haz, pues hay un contacto, y ese contacto hay que salir lo más rápido posible para desplazar el cuerpo, en general el miembro. Pues hay un espacio que ese tiempo, hablábamos de 0 de 20 milisegundos a 0,25 milisegundos, pues se genera ese potencial de la fuerza. Es importante tener eso en cuenta, porque más adelante en la siguiente presentación vamos a ver en esta fase del SEA, del estiramiento y acortamiento, en este ciclo, pues que existen 3 fases importantes y que es bueno reconocerlas, tenerlas en cuenta para los ejercicios que ustedes desarrollan. Una de las cosas que hay por demás es cantidad de ejercicios para desarrollar esto. Pero ¿cuáles son? Pero importante no solamente saber cuáles son, o el mejor que se adapte lo que cumpla con los requerimientos y necesidades de tu deporte, sino que también hay que tener en cuenta que hay una fase de preactivación. Esta fase de preactivación es donde ocurre
la tensión o la rigidez muscular. O sea, un músculo que está en posición básica o inicial, o sea, estado basal, con poco movimiento, antes de iniciar la fase excéntrica, que es la primera, pues ella hace una preactivación con una tensión isotónica normal. ¿Okay? En la fase siguiente, que es la fase excéntrica, esa activación propia, existe un estiramiento neuromuscular y va a depender de la carga. Cuando hablamos de carga, podemos hablar en el largor de tu propio peso a cierta altura. Si estás manipulando un objeto, por supuesto hay una carga también ahí que hay que considerarlo. Entonces, la fase excéntrica de ese estiramiento va a ocurrir lo que es el potencial de la fuerza, que es lo que comentaba en la lámina anterior. Ahí hay una acumulación de energía elástica, y esa energía elástica tiene su momento y su tiempo para ser utilizada en la siguiente fase. Esa fase ya concéntrica va a aprovechar la energía elástica acumulada para realizar el ejercicio en el menor tiempo posible. Fíjense que esto, desde el punto de vista pedagógico, está abordado de manera pausada, de manera analítica, por decirlo así, desglosando un poco esto, porque realmente estos son movimientos que se generan de manera rápida, movimientos integrados, pero que el entrenador, que es el que orienta pues el proceso de la enseñanza y el uso de las metodologías para el desarrollo, en este caso del atleta, del deportista, pues debe conocer que esto se genera de esta forma. Buscando los dos elementos que decía al principio: prevención de la lesión, y el otro era buscar el rendimiento. Bueno, en todo este proceso de fases que estamos hablando, es importante destacar que la misma pues tiene que considerar quizás los receptores que en ella se encuentran, tanto en los músculos como en los tendones y en las articulaciones como tal, receptores que de alguna forma van a inhibir un poco algún exceso por carga, ¿sí? Y que el sistema nervioso central, o a través del arco reflejo, involucrando las acciones que van directamente a la médula y al, por supuesto, el mismo sistema nervioso central, él va de alguna manera informar, ¿no? Y limitar cuando existe un exceso de quizás de carga, y bueno, o hay hay poco estímulo, y estos estímulos no va a haber una necesidad pues de acelerar los procesos para las reacciones que se buscan de manera explosiva o de manera quizás potencialmente hablando reactiva, pues desde el punto de vista de la fuerza reactiva. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y bueno, podemos observar aquí en esta lámina, bueno, estamos viendo un poco sobre la fuerza reactiva. Un ejemplo que, bueno, está en su lenguaje inglés. Sin embargo, bueno, esencialmente ahí podemos observar un esquema que ilustra pues cómo es el flujo direccional de la energía en los sistemas de músculo tendinoso, y que, bueno, determina la función mecánica. En este caso la A, pues la energía mecánica se conserva. Fíjense el color rojo. O sea, va del trabajo muscular reducido, y cuando la estructura elástica se almacena, recupera los cambios cíclicos en la energía mecánica del cuerpo o en un apéndice.
En este caso, en el A, fíjate que pasó de un estiramiento o una contracción excéntrica. Esa energía pasó ya al hacer el contacto con el piso. Realmente ahí el tendón, donde cae pues relativamente la primera parte del sensor, los tendones pues cargados directamente por ese trabajo. Hay un trabajo de contracción muscular que puede también liberar energía rápidamente en el cuerpo. Y en la fase C, pues, que hay una rápida disminución de lo que es la energía mecánica del cuerpo o un apéndice, pues, de que lo que se puede ser almacenada temporalmente como energía y tensión elástica. Más o menos viene siendo este proceso de transferencia de energía y de activación para, bueno, proyectar pues en el último momento el despegue del piso lo más rápido posible. Más o menos esta es la ilustración de este esquema que, bueno, ya está establecido por autores. También, bueno, tenemos que considerar otros aspectos, y que a medida pues que pasa el tiempo, ¿no? que el trabajo que se realice, habrá un tiempo de desarrollo para ese tipo de fuerza. Vamos a ver aquí en este gráfico, en el eje vertical, vamos a ver aquí el porcentaje de 0 al 100% cuando ya va perdiendo, pues, en este caso, la eficiencia de esa energía. Se va perdiendo energía hasta el 100%. La energía la que hemos estado hablando, de la energía que se acumula en esa fase excéntrica. Y actores que afirman por ya mediciones y estandarizan un poco, que en el tiempo pues de lo que debe permanecer esa fase excéntrica, bueno, entre 0.25 aquí 0.35 segundos, se puede perder pues 25% de esa energía. Y a medida que va pasando el tiempo en milisegundos, 0.90, fíjense que va perdiendo ya el 50%. A nivel de un segundo, ya en un segundo se pierde poco más de ese 50%, y ya a los 4 minutos ya 4 segundos ya vas perdiendo el 100% de esa energía acumulada. Se pierde como en forma de calor, es lo que dicen los autores. Sin embargo, ya te queda es utilizar prácticamente en estos últimos términos o acciones ya de 4 segundos, ya se pierde esa energía acumulada. Al perderse la energía acumulada excéntrica, solo te queda la energía concéntrica, que es la que te va a generar cierta reacción, pero con una pérdida de eficiencia en el movimiento realmente que estamos hablando acá, que es el importante para tu disciplina deportiva, un movimiento explosivo. Eso que a nivel de los ejercicios o los métodos de ejercicio, el ideal para el desarrollo de estos métodos es, por supuesto, el método pliométrico, ¿sí? Que no es más que contrarrestar fuerzas de concéntricas y excéntricas a través del movimiento que se realiza de saltos cortos, saltos a mayor altura, de ciertas alturas. En este caso para los miembros inferiores, pero para los miembros superiores también hay en posiciones donde se realizan ejercicios donde la flexión y extensión de lo que son los codos, pues también con el uso de elementos balísticos como la barra, como balón medicinal, uno de los más utilizados, también como el saco búlgaro, que permite pues una serie de fuerzas que se van trasladando, y que el trabajo en otros miembros que no son los inferiores pues también tiene su connotación desde el punto de vista explosivo o reactivo ante situaciones que requieren pues ese gesto o disciplina deportiva.
Sí, bueno, hay una clasificación de este ciclo de estiramiento y acortamiento. Y algunos autores nuevamente lo recalcan, que entre cero, o sea, mayor duración o larga duración de este ciclo, entre 0 a 0,25 milisegundos, se considera pues larga duración. 25 puede llegar a 35 milisegundos, 0,35 milisegundos. Y la corta duración menor a 0,25 milisegundos. ¿Esto cómo lo detectamos? Bueno, ya por ejemplo el Centro de Investigación, Estudio y Servicio de la Actividad Física y el Deporte, aquí el CIESAT, trabajamos con plataformas de salto y que bueno, nos arrojan a través de test estos datos. Y con estos datos, bueno, la labor nuestra en este sentido es ser medidores, evaluadores, pero también de asesores a los entrenadores, a que se está formando, al que está viendo el proceso de formación en sus unidades curriculares. Y esto es, bueno, tratar de hacer algunas pruebas para mostrar que estas cosas se pueden hacer y que se pueden de una vez tener de referencia para aplicar un tratamiento que es un entrenamiento, y que bueno, en cierto momento va a ir midiendo si ellos acortan o reducen pues este tiempo para la mejora a través de un programa, un plan. Se valida o no se valida. O sea, son investigaciones sencillas que se pueden hacer desde ese punto de vista. Pues la evaluación de la fuerza mediante los saltos y las acciones balísticas. Eso normalmente existen los test de saltabilidad. Aquí lo vamos a nombrar, test de Bosco. Utiliza una serie de saltos, y estos saltos, bueno, ya en la actualidad, como les decía, a través de sensores, inclusive están vinculados al teléfono ya como aplicaciones, sensores ya de luces pues que detectan pues el movimiento, y plataformas que también todavía existen de diferentes formas y diferentes tamaños. Algunas son aplicadas multilateralmente a los que son miembros inferiores y superiores. Es decir, existen unos protocolos para ello, y que con esa información pues se orienta pues un programa, o se ve el estado en que se encuentra. Uno de los test más resaltantes, ahí están sus siglas, CMJ-1, que tiene que ver con saltos contra movimiento, donde estos saltos ya se puede determinar la fase céntrica y concéntrica, y bueno, se puede pues medir la fuerza explosiva en esas acciones. Está el drop jump, que bueno, corresponde a saltos de caída a ciertas alturas, empezando de 10 centímetros, 20 centímetros, así va aumentando, igual a la plataforma, y él cae, o sea, lo preside prácticamente un salto. Y hay una cierta fase de preparación ahí, una tensión, y al caer tiene que saltar inmediatamente. Llega un momento donde la altura no la va a superar, y es ahí donde se enmarca pues un trabajo entre las alturas que logró pues realizar en los intentos en cada una de las alturas correspondientes. Se recomienda aquí, bueno, adultos hasta 80, 100 centímetros de altura. Para los pequeños, bueno, realmente estos test son para hacer un trabajo pliométrico. Bueno, vamos a hablar un poco de las recomendaciones a la hora de cuándo se pueden iniciar, quién lo puede iniciar, cuál es la frecuencia y bueno, su intensidad. Y bueno, está también los saltos repetidos, se hace con un pie, con el otro, para determinar también fatiga muscular. Esos saltos repetidos también tienen un momento donde van mermando, ¿no? Podemos hablar de 5 segundos, hay varios protocolos, 5, 10 o 15 segundos. Eso, revisando y profundizando en los tests, pues encontraremos. Lo que queremos en esta presentación es ver
mostrar un poco la importancia que existe, que muchos de los que están trabajando con esto, bueno, puedan mejorar, acentuar un poco, perfeccionar lo que están haciendo para que a mayor control posible del entrenamiento deportivo, pues mayor asertividad, objetividad tiene a la hora de aplicar un método y por lo lógica un rendimiento más cercano a la situación real que es el juego. También bueno, están las acciones balísticas, como lo decía en las menas anteriores, que tienen que ver con lanzamientos o empujes normalmente se utilizan los balones medicinales acorde a la altura, se utilizan barras también, y se utilizan también los sacos búlgaros, que tienen que ver sacos adecuados con cierta carga para de una manera manipular las diferentes posiciones del cuerpo. Y bueno, ahí se enriquece también una serie de otros elementos sensoriales propioceptivos de algún deporte. Todas estas acciones pues, tienen cabida, como yo les decía, en el trabajo pliométrico. El trabajo pliométrico se trabaja los miembros superiores y los miembros inferiores. Se puede trabajar trabajo pliométrico, combinación de las dos, y se trabaja también el core, que es la parte ya cintura pélvica, ¿no? de la persona, muy importante para otros deportes. Y bien, hemos ya finalizado en 44 minutos esta pequeña y sé que significativa conferencia relacionada al ciclo de acortamiento y estiramiento como capacidad muscular entrenable. Es importante que hagamos un cierto cierre relacionado a lo que hemos comentado, ¿no? Es importante recomendar que esto se genera, puedes hacerlo pues como recomendaciones metodológicas en frecuencia de 2 a 3 veces por semana, ¿sí? 2 a 3 veces por semana. ¿En qué edad inicias? ¿En qué edad puedo comenzar a hacer el trabajo pliométrico, trabajo de acciones? Mira, desde la iniciación de deportiva. Lo importante acá es que a medida que el desarrollo del niño, en este caso adolescente, pues se tengan en cuenta esos principios y no se exagere a la hora de cargar en lo que es las articulaciones cantidad de saltos. Se recomienda en estas edades no más de 20 saltos. O sea, hay muchos protocolos que tú puedes buscar y muchas metodologías para desarrollar, y que es un tema de que cada disciplina, cada deporte puede adaptar este tipo de métodos, por decirlo así. Se utiliza mucho para el trabajo neuromuscular. Se habla de la coordinación, se habla de la escalera, se habla de como quizá materiales, equipos de conos. Ahorita están utilizando las luces para también quizás mermar un poco el trabajo que hace el entrenador, pero que a través de la visión y de la inteligencia artificial, las luces permitan de alguna manera reaccionar ante ya programadas. Pues ya la inteligencia en el deporte llegó hace rato, y lo que se está incrementando, hay más accesibilidad a estos implementos, y se están observando la utilización de ellos. No vamos a decir una mejor que la otra, sin embargo es importante para mí en este sentido conocer que lo que tú vayas haciendo lo vayas aplicando, y si te va sirviendo pues por supuesto lo dejes mantener y perfeccionar. Lo importante es desde a esta fase que a veces nosotros hacemos de copiar de muchos de lo que están haciendo, pero a veces no entendemos por qué lo están haciendo. ¿Cuándo lo debes hacer? Los trabajos para el ciclo de acortamiento y estiramiento y el desarrollo de la fuerza elástica explosiva en sesiones de entrenamiento en la parte inicial. Es bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque buscamos que el sistema nervioso central esté
fresco, también desde el punto de vista muscular no la fatiga, y que bueno, también se considere que estas acciones son realmente explosivas y cortas, y que así como son cortas, se necesita de 5 a 10 veces tener la pausa o el reposo de recuperación. Es decir, no es hacer actividades explosivas y bueno, tener poco tiempo de recuperación para hacer la otra. Debe de tener el doble o el quíntuple. Por ejemplo, si yo trabajo 4 segundos en una actividad pliométrica, pues estará entre 20 a 40 segundos para volver a hacer la otra repetición. Es porque se debe buscar en el sentido la utilización pues de lo que es el sistema energético de inicio, los sistemas fosfágenos, que realmente son en pocos segundos y que bueno, están ahí a la par para utilizarlas, que están en el músculo, y es poca. Y si yo me dedico uno por ejemplo, muchas series o repeticiones con las series muy seguidas, no hay una pausa, pues entonces estaría ya pasando un sistema energético o la utilización de otro sistema energético que no sería el lactácido o el fosfágeno, que viene siendo el inicio, que son poco tiempo de utilización y en poca reserva la existe. Entonces queremos reflejar que para la recuperación o la resintetización del ATP en ese sentido debe estar los tiempos de descanso para ello. Bueno, el ángulo un poco de las articulaciones entre 50 a 90 grados, eso varía ahí. El tiempo de que tú en la fase excéntrica te vayas a extender más de 25 segundos, 30 segundos, ya va a mermar el rendimiento, esa fuerza elástica acumulada la vas perdiendo, y al perderla ya lo excéntrico no lo utilizas tanto, o sea, esa energía que se acumuló no la necesitas, o no porque la perdiste ahí en forma de calor a medida que estás en esa posición, y entonces trabaja más los concéntricos y con poca, no vas a tener la misma explosividad. Entonces se busca que el ciclo de acortamiento y estiramiento pues se genere este ciclo, esas dos momentos de una preactivación, una activación. Por supuesto que hablamos de un movimiento, pero prácticamente entran tres porque hay una tensión previa a ella, y una fase ya concéntrica donde ya el músculo tiene que contraerse para entonces desplazar el cuerpo en general para hacer el movimiento deseado. Bien, son una de las cosas que quería mostrarle acá. Está pendiente entonces para los siguientes talleres, sus aportes, sus comentarios. No dejen de seguirnos por nuestras redes, en este caso YouTube, que estamos creando un canal donde hay información. Todos estos talleres van a ser se van a ir incrementando pues de manera paulatina, pero se van a ir incrementando en variedades, y que sabemos que esto es un mundo muy amplio, pero que abordándolo pues quizás el interés también de ustedes en escribirnos y decirnos qué quieren ustedes que conversemos, hablemos. Por acá tenemos un cuerpo de docentes en el área que están haciendo su labor docente, y estamos haciendo también la labor de investigación, y dentro de esta área de investigación pues nos comprometemos a dar este tipo de talleres. Ya profundizar un poco más, aquí le hago el inciso de profundizar más estos elementos, pues estamos preparando una próxima certificación en esta área, pues el entrenamiento deportivo. Todavía no le vamos a decir el nombre exacto cómo se llama, pero sí tiene que ver con certificaciones donde van a de alguna manera permitir certificarte en muchas relaciones de lo que estamos conversando acá, entre otras, pero que te dé una mayor seguridad después de lo que estás haciendo, lo que vayas a realizar. Aparte de eso, esa certificación vamos a recertificarla. ¿Por qué? Porque la principal justificación de esto es que no te quedes con un contenido y ya tienes una certificación y no tocas más nada. No, la idea de la certificación es hacer recertificación cada cierto tiempo y que permita actualizar los temas. Hay cosas que no van a cambiar, por supuesto, pero a medida que
que nosotros nos dediquemos a ese tema de revisiones, de qué se está haciendo, por supuesto vamos a tener que estar socializando qué es lo que está ahorita en el tapete. Hay cosas que se mantienen en el tiempo, hay cosas que van variando porque a medida que se va aplicando o se vuelve a teoría, o de la teoría se sigue corroborando, o se hacen nuevas teorías, se hacen aportes a esas teorías, y que la tecnología y el tiempo pues van diciendo que esto va cambiando un poco, ¿no? Sus rumbos, y esto, bueno, tenemos que estar a la par de todos esos cambios, porque también hay intereses desde el punto de vista reglamentario, de cada deporte cambia por un tema de que hay reducción de tiempo por tiempo de televisión, entonces ya un poco la normativa o el reglamento, al cambiar, por supuesto, siempre va a incidir en la preparación. No queda más de otra que desearle, un feliz día y gracias por su acompañamiento en esto. De verdad, en este momento tengo aquí algunos conectados. En este momento no puedo dar estas respuestas acá porque no tengo todavía la habilidad para dar esas respuestas. Sin embargo, estoy en este momento solo, ¿no? Y sí vi algunos que estaban conectados, dando su manito, su me gusta. Eso, motiva un poquito a seguir adelante en estos temas. De verdad les agradezco. Y estaremos entonces compartiendo en otras oportunidades con nuestros facilitadores, nuestros docentes, temas vinculados. Así que no dejen de escribir y de sugerir también lo que ustedes quieren que nosotros abordemos, que para nosotros es un reto. Gracias.